Y retomamos nuestro estudio. Sabéis que estamos estudiando de forma sistemática y continua el Evangelio de Marcos. En el verano hemos hecho un descanso y hemos estado en la carta de Pablo a los Colosenses, pero ahora retomamos el Evangelio de Marcos. Miraba cuando comenzamos con el Evangelio y fue por allá en el año 2023, el 2 de abril del 2023, y ya nos adentramos en la parte final del Evangelio. Estamos en el Marcos capítulo 10, hoy vamos a estar los versículos del 46 al 52 y ya nos adentramos en la parte final, en la última semana del ministerio del Señor Jesucristo. Y lo dejamos, si recordáis, el Señor iba camino de Jerusalén, iba con sus discípulos y durante ese trayecto el Señor aprovecha para instruir a sus discípulos, los cuales luego iban a ser los encargados de continuar y de seguir difundiendo el mensaje del Evangelio. Y antes de llegar a Jerusalén, nos encontramos con este pasaje, que es un pasaje especial porque es uno de los últimos curaciones o sanaciones que el Señor Jesucristo realiza en su ministerio, y uno también de los últimos milagros. Dice así Marcos capítulo 10, los versículos del 46 al 52. Dice la palabra del Señor: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hasta aquí el pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana. Como decía, esta es la última sanación, la última curación que nos relata el Evangelio de Marcos. Y es también una de las últimas sanaciones que el Señor Jesucristo realiza antes de ser entregado. Hay una posterior, que es cuando sana el oído del siervo del sumo sacerdote en Getsemaní, y también algunas curaciones que el Señor Jesucristo realiza en el templo de Jerusalén, una vez que había expulsado, ¿verdad?, aquellos comerciantes que estaban comerciando en el templo. Y además, también este pasaje es el penúltimo milagro narrado por Marcos. Ya un poco más adelante, en Marcos capítulo 11, vamos a ver como el milagro en el que la higuera se marchita, ¿verdad? Pero el resto, este es el penúltimo milagro. Si recordáis, allá en el año 2023 comenzamos, ¿verdad?, y estudiábamos los primeros milagros que el Señor Jesucristo había hecho. Y uno de ellos, que se encuentra en el Evangelio de Juan, vemos como el Señor en las bodas de Canaán, ¿verdad?, convierte el agua en vino. Este fue su primer milagro, y ahora nos encontramos en
la ciudad de Jericó, es decir, desde Nazaret, que estaba situada en el norte de Galilea, hasta Jericó, que estaba situada en el sur de Judea. Jesús, a lo largo de su ministerio público y en un periodo concreto de la historia, realiza numerosos milagros, numerosas sanaciones, ¿verdad? ¿Con qué motivo? Para mostrar su absoluto poder sobre la naturaleza, para mostrar su absoluto poder sobre la enfermedad y también para mostrar su absoluto dominio sobre los demonios. El Señor Jesucristo realiza todos estos milagros en este contexto para mostrar que Él era el Hijo de Dios, para mostrar la deidad, y no solo para eso, sino para también mostrar compasión para con las personas que había. Si recordáis, como vimos antes de comenzar el verano, el Señor Jesucristo iba camino de Jerusalén. Si recordáis, en Marcos capítulo 10, versículo 32, se nos dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén. Es decir, el Señor Jesucristo iba ya a ser entregado, ya había llegado la hora de las tinieblas, ya sabía que se iba a enfrentar al odio y a la animosidad de los líderes religiosos de Israel, ya sabía que iba a ser rechazado por la nación, que iba a ser crucificado por los impíos, tanto judíos como romanos, para cumplir, ¿verdad?, y en obediencia a la voluntad del Padre. Y justo después, como veremos la semana que viene, el Señor Jesucristo entra por Jerusalén, pero pocos días después todo el pueblo a una gritaba, ¿verdad?, que muriese, que lo ejecutaran. Y aunque la muerte de Cristo tuvo lugar según el plan predeterminado de Dios, esto no elimina la culpabilidad de todas las personas, ¿verdad?, que participaron en entregar al Señor Jesucristo. Y es curioso respecto de la salvación, que si nos fijamos, aquí cura a este ciego. Otros evangelios dicen que junto a este ciego había otro ciego con él. Posteriormente, una historia conocida por todos, desde que estamos en la escuela dominical, se encuentra con Zaqueo, ¿verdad?, en la ciudad de Jericó, que se sube a lo alto de un árbol y también es salvo. Y ya, desde este instante hasta durante toda la semana que restó y hasta que el Señor Jesucristo murió en la cruz, la palabra del Señor no registra ninguna salvación hasta que aquel hombre, ¿verdad?, que estaba, aquel malhechor que estaba junto al Señor Jesucristo en la cruz, y ese centurión que estaba abajo en la cruz, fueran salvos. Nadie. Estos fueron los últimos que realmente pasaron de muerte a vida. Y es curioso también señalar que estos 4 hombres eran hombres despreciados por la sociedad. Nos encontramos aquí con 2 ciegos que, como sabéis, según la ley judía, estaban ciegos y ellos pensaban que era por el juicio de Dios, por alguno de sus pecados. Nos encontramos con una persona en la cruz del Calvario que era un delincuente, un malhechor, y un soldado, un centurión, un soldado odiado del ejército romano y que era odiado por todos los judíos. Esta salvación que vamos a estudiar, esta sanación y posterior salvación, vamos a ver cómo fue el inicio del tenebroso sufrimiento de Cristo. Esta es como el último rayo de luz para que lo podamos entender antes del
ministerio y de la crucifixión del Señor Jesucristo. Y lo vamos a dividir este pasaje en dos partes. En primer lugar, vamos a estudiar la fe del ciego y en segundo lugar, vamos a ver el poder del Salvador. La fe del ciego, versículos del 46 al 48. Dice la palabra del Señor: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero a él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Como hemos recordado en la introducción, habían cruzado el río Jordán desde la región que se llamaba Perea y querían volver a entrar a Israel, y Jesús y quienes la acompañaban estaban ahora en la ciudad de Jericó. ¿Cómo era la ciudad de Jericó? Esta ciudad estaba situada a unas 6 horas aproximadamente de una empinada cuesta que dejaba ya en la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jericó estaba aproximadamente a 24 kilómetros al noreste de Jerusalén y a 8 kilómetros del río Jordán. Era la ciudad más importante y más floreciente de aquella época. Sabéis que existía una antigua ciudad de Jericó, ¿verdad?, que fue destruida en el Antiguo Testamento, y aproximadamente a una distancia de una media hora aproximadamente se había establecido la nueva ciudad de Jericó. Esta ciudad se caracterizaba por ser una región y una ciudad muy fértil. De ello, tenía un clima tropical, para que así lo podamos entender. Era una tierra súper fértil, rica, una llanura, ¿verdad?, que tenía aproximadamente unos 20-22 kilómetros de ancho, y según los historiadores era, como he dicho, la región más rica de la nación. Era como un pequeño paraíso dentro de Israel. Allí crecían todo tipo de palmeras, árboles sicómoros, cipreses y un bálsamo que producía un aceite que hacía que la ciudad en sí tuviese un olor perfumado. Además, no solamente era bueno el clima, ya que apenas se ponían ropa de abrigo, dice que siempre iban vestidos con ropa de lino. Además, era la entrada hacia la capital, hacia la ciudad de Jerusalén. ¿Qué hacía eso? Que fuera destino de paso de caravanas que iban desde Damasco a Arabia. Eso hace también que fuese un gran centro comercial, y que por último fuese una ciudad donde todos los peregrinos que iban a Jerusalén paraban, descansaban y pasaban allí tiempo. Se podría considerar como el Edén de Palestina, el lugar más encantador del mundo antiguo. Y por eso podemos entender cuando dice que al salir de Jericó y él y sus discípulos había una gran multitud. Es decir, todos los comerciantes de todas las tierras que iban a comprar, a vender, todos los peregrinos, todos los soldados, todos los publicanos, querían estar en la ciudad de Jericó. Y el Señor Jesucristo pasa por esta ciudad, dice el texto bíblico, y muchos se sintieron atraídos por la presencia del Señor. El Señor, como hemos estado estudiando, ¿verdad?, a lo largo de todo el Evangelio, Jesús siempre
llamaba a la multitud iba tras él, y aún más tras enterarse de que Lázaro había resucitado de los muertos. Entonces vemos que en este trayecto, con esa gran multitud detrás, el Señor Jesucristo se encuentra con un ciego llamado Bartimeo, que como su nombre indica, era hijo de Timeo. Y según otros evangelios, junto a este ciego había otro compañero también ciego. Y es curioso que Marcos registre el nombre. ¿Por qué lo registra? Porque cuando Marcos escribe este evangelio, el hombre ya había llegado a ser un personaje que era conocido dentro de la iglesia primitiva de Jerusalén. Y dice el texto bíblico que este ciego estaba sentado junto al camino por el cual iba pasando el Señor Jesucristo, y añade que además estaba mendigando. Esta discapacidad, esta ceguera, que era muy común, ¿verdad?, en el mundo antiguo, hemos visto ya en muchos pasajes que, como en Mateo capítulo 11, en Mateo capítulo 15, era una enfermedad que estaba causada por bien defectos a la hora de nacer, por bien alguna herida que se había producido o a causa de una enfermedad. Y es un mal que, si os fijáis, era tan común y era tan conocido en este mundo antiguo, que el Señor Jesucristo, y quiero que nos quedemos con esto, es importante, utiliza a la ceguera para ilustrar la ceguera espiritual de aquellos que, aun teniendo delante de sí al Señor y Rey de Reyes, no eran capaces de ver la verdad y de ver la salvación. Y es importante que nos quedemos con este matiz. Además vemos que era una persona que, como dice, estaba mendigando. Es decir, era una persona despreciada dentro de la sociedad. No podían tener trabajo, no tenían ayudas, por lo tanto su único fin o su única opción era la mendicidad. ¿Por qué? Porque los judíos le consideraban pecadores bajo el juicio de Dios. Y esto también es curioso porque el Señor Jesucristo a los fariseos y a los escribas les dicen que son guías ciegos de los ciegos. Es decir, es un reproche severo para aquellos que despreciaban a los ciegos como malditos. Y tenemos a este ciego. Recordar que hay otro junto a él, pero Marcos solamente registra a este Bartimeo y pregunta, oye, me imagino un gran alboroto a su alrededor y pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y como dice Lucas, capítulo 18, versículo 36, le dijeron que era Jesús Nazareno el que estaba pasando. Entonces Bartimeo, en el momento que oye que era Jesús Nazareno, dice el texto bíblico, fijaros versículo 47, comenzó a dar voces. Esas voces en el griego se traduce como clamar a voz de cuello. Es decir, comenzó a gritar desesperadamente, gritaba pidiendo ayuda. Y comenzó a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Fijaros, es curioso, ¿verdad? Porque ¿quién le habían dicho que era? Jesús Nazareno. Pero él, en lugar de referirse al Señor Jesucristo como Nazareno, que era cómo se asociaba a las personas por el lugar donde ellos habían nacido, Bartimeo se dirige al Señor Jesucristo con el título mesiánico de Hijo de David. Y este es un matiz muy importante porque, si nos fijamos,
nos vamos a 2 de Samuel, capítulo 7. Él conocía la Escritura, sabía que era descendiente de David, y en 2 de Samuel, capítulo 7, fijaros versículo 12, encontramos el pacto davídico. Y dice versículo 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tu padre, es decir, tú ya hayas muerto, a David, se está refiriendo al rey David, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. ¿A quién se está refiriendo? No a Salomón, sino al Señor Jesucristo. Y dice versículo 13, Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre, fijaros, para siempre el trono de su reino. Y continúa en el versículo 16, tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Es decir, este ciego estaba reconociendo a Jesús, el Hijo de David, como el Mesías, como el Rey que llevaría a cabo todas las promesas que habían sido hechas tanto a Abraham, si recordáis en Génesis capítulo 12, versículo 3, como al Rey David. Estaba reconociendo que Jesús, el Mesías, el Hijo de David, era descendiente de David, al igual que fue su padre José y su madre María. Y entonces, fijaros, le dice este ciego, Jesús, Hijo de David, fijaros, ten misericordia de mí. Esta súplica era la súplica de los afligidos. Para este hombre no eran unas simples palabras, sino que era el clamor interno y puro de su corazón. Ten misericordia de mí. Este ciego sabía que no merecía nada. Influenciado por la teología judía, esa ceguera que estaba sufriendo era una maldición de Dios por su pecado. Eso pensaba. Él lo creía y decía, Señor, ten misericordia de mí. Nada puedo hacer. Soy despreciado por la sociedad. Soy lo más ruin. Soy lo más vil de esta sociedad. Ten misericordia, que es pedir misericordia. Dame tu bondad. No la merezco. Estaba reconociendo este ciego que era pecador. Pero fijaros, ¿cuál fue la respuesta de la multitud? Ninguna. Fijaros, oyendo las voces, ¿y qué dice versículo 48? La multitud que hacía, le reprendía, cállate, para que callase. Le reprendían para que callase. Desdén, ¿verdad?, hacia este mendigo marginado. Estaba siendo una molestia en ese camino, en esa multitud que iba con el Señor Jesucristo. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. No, se dio por vencido. Y encontramos el segundo punto de nuestro bosquejo, que es el poder del Salvador. Dice versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo,
vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Fijaros, ahora el centro de atención pasa de ser el ciego a la respuesta y al poder y al milagro sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo. El Señor mostró misericordia, ¿verdad? Mostró compasión hacia estas personas. Se detuvo su marcha, detuvo a la gran multitud que iba tras él y mandó llamarlo. ¿Cuál fue la respuesta de la gente? Automáticamente a esos que le estaban diciendo, cállate, no nos molestes, cambiaron su actitud y fueron hacia esta persona con la esperanza de que el Señor Jesucristo hiciese otro milagro. Llamaron al ciego, venga, levántate, el Mesías te está llamando. ¿Y cuál fue la respuesta de Bartimeo? Una respuesta inmediata. El Señor le llamó, fijaros, el Mesías te llama, y él no dijo, no dudó, no dijo, bueno, ¿qué hago? ¿Me levanto? ¿No me levanto? ¿Voy? ¿No voy? ¿Lo dejo para mañana? ¿Lo dejo quizá para cuando vuelva el Señor Jesucristo de Jerusalén? No, sino que la respuesta inmediata del Señor el ciego fue levantarse de inmediato, arrojó su capa, se levantó y tal vez guiado por alguien de la multitud, dice el texto bíblico, que vino a Jesús. Fijaros, versículo 50, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y estaba ya este ciego delante del Señor Jesucristo. Y Jesús le hace una pregunta. ¿Qué quieres que te haga? El Rey exaltado del cielo, el Mesías, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho hombre, ¿qué hace? Le pregunta, fijaros, y le dice, ¿qué quieres que te haga? Es decir, se ofrece, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, se ofrece para servir. Como un siervo fiel, se ofrece para servir a un pecador degradado, humilde, marginado e indigno. ¿Qué respuesta más diferente a la de la sociedad judía, que lo trataban como un marginado, como un despreciado de la sociedad? El Señor le dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego Bartimeo responde, Maestro, que recobre la vista. Este término maestro hace referencia a decir mi amo y Señor, o como narra Mateo, ¿verdad? Que dice Señor, es decir, él se pone en sumisión a Jesús, busca su misericordia y le pide, le implora que le dé algo que él no merecía. Él había perdido la vista, ¿verdad? Por lo tanto no había nacido ciego, y le suplica que le dé algo que él no merecía, que era poder recobrar la vista. Y tal como nos narra en el Evangelio de Mateo, en este mismo pasaje, Mateo capítulo 20, versículo 34, el Señor Jesucristo tocó sus ojos. Y como nos dice Lucas, le dijo, recíbela. Y el Señor le responde, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y este salvado, este verbo, se usa a menudo en el Nuevo Testamento, no para referirse
a que le ha evitado de un peligro, sino que es el verbo que se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse a la salvación espiritual. En lugar del verbo curar, lo que aquí vemos es que hay algunas personas que reciben una sanidad física, pero aquí este ciego, el ciego Bartimeo, había sido salvado. No era una sanación temporal, sino que era una salvación eterna. Y dice el texto que Bartimeo enseguida recobró la vista, también junto con su compañero, y los dos hombres siguieron felices a Jesús en el camino. No solamente habían recobrado la vista desde un punto de vista físico. Esto no es lo importante. El Señor, como sabemos, tiene poder sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier ceguera, sobre cualquier cosa que podamos pensar. Sino que habían recobrado la vista espiritual. Por eso dice el texto que seguían a Jesús en el camino. Por eso el Señor les dice: vete, tu fe te ha salvado. Y esto es importante, queridos hermanos y amigos. Ellos, su principal problema no era que no viesen, no eran su mendicidad, no eran que no tuviesen que comer o que viviesen en la calle junto al camino. Su principal problema es que estaban ciegos espiritualmente. El Señor estaba delante de muchos y no lo veían como el Rey de Reyes y Señor de Señores. De hecho, como vamos a ver, sucesivamente clamaban y le decían que lo crucificasen. Y hoy, aún hoy, hay muchas personas que viven ciegas, no que no vean, sino ciegas espiritualmente. Han oído hablar de Jesús, conocen pasajes del texto bíblico, oyen de la existencia de un Jesús que vino a este mundo, que murió, ¿verdad? Eso no es ajeno en nuestra sociedad. Todo el mundo conoce a ese Jesús. Podríamos decirlo utilizando el mismo lenguaje que utilizaban aquí, a ese Jesús nazareno, a ese Jesús de Nazaret. Pero bueno, se quedan ahí, siguen ciegos espiritualmente. Creen que bueno, fue un personaje histórico, vamos a llamarlo así, importante, pero siguen abonados en esa ceguera espiritual. Sin embargo, fijaros a este ciego que le dice delante de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, le dice: ten misericordia de mí. Y es que así, queridos hermanos, es como una persona puede pasar de muerte a vida. Muchas personas piensan que siendo buena persona es suficiente para heredar la vida eterna. Muchas personas piensan que siendo algo mejor que el vecino de al lado, que no cometiendo nada extraño ni matando a nadie, siendo buena gente, vamos a decirlo así, todos entendemos este término, es suficiente para heredar la vida eterna. Aún hay personas que piensan que simplemente viniendo a la iglesia cada domingo es suficiente para heredar la vida eterna. Y encima voy a una iglesia evangélica. Bueno, ¿qué más? Ya tengo un plus. Pero eso no es suficiente, sino que es necesario que una persona crea y piense que nada,
absolutamente nada puede hacer para ser salvo. Todas nuestras obras, dice el texto bíblico en Isaías, son como trapos de inmundicia. Todo lo que podamos hacer, somos incapaces de poder ganar la salvación. Aun si vas descalzo hasta Santiago de Compostela, imposible. Solamente tenemos que clamar al Señor y decir: Señor Dios, ten misericordia de mí. No merezco ser salvo. Yo el primero que estoy aquí predicando el sermón, no merezco ser salvo. Soy un pecador al igual que eres tú. Soy un pecador. No merezco que el Señor Jesucristo sufriese y muriese en una cruz por mis pecados. No soy superior a nadie, no tengo una inteligencia superior, no tengo un conocimiento místico. Simplemente, y por la gracia del Señor Jesucristo, me ha acogido a los méritos de Cristo en la cruz. ¿Cómo? Por fe. Por eso el Señor Jesucristo le dice a este ciego: tu fe te ha salvado. No tu cuenta bancaria, no tus conocimientos, no el venir a mi encuentro, no el pararme, ni siquiera el decir Jesús, hijo de David, es decir, tener un conocimiento algo superior que de la Escritura, sino la fe. ¿La fe en qué? En que el Señor Jesucristo era el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos con una fe en el futuro de que Él iba a ser el Mesías, y con nosotros con una fe retrospectiva de que el Señor Jesucristo murió en la cruz y al tercer día resucitó. Y un día todos vamos a morir. No sé cuándo. Todos los que estamos aquí, si el Señor no viene antes a por su iglesia. Y vamos a estar, y eso lo dice el texto bíblico, o en el infierno o en la presencia del Señor para toda la eternidad. ¿Cómo puedo ir a un lado o a otro? No hay un lado intermedio. Por la fe en la obra del Señor Jesucristo. Y pasas de ser un ciego espiritual a una persona que tiene su fe y tiene su tranquilidad en el Señor Jesucristo. Este es el mensaje del Evangelio. Esto es lo que este hombre recibió cuando le dice: ten misericordia de mí. Es como decir: Señor, necesito que tú me salves. Y dice el texto bíblico que enseguida fue salvo y siguió en el camino. Finalmente, queridos hermanos y amigos, este pasaje, para concluir, es significativo por varios motivos. En primer lugar, vemos como el Señor tiene un poder absoluto sobre la enfermedad, sobre cualquier cosa. Y es bueno que aún hoy sigamos confiando en el poder del Señor Jesucristo para sanar a personas que están pasando por la enfermedad, ¿verdad? Nosotros no tenemos ese poder, pero sí confiamos en el Señor, en su obra, en su poder, para que Él siga curando enfermos. Pero no vino para hacer milagros, sino que vino para buscar y salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Como dice el Evangelio de Lucas. En segundo lugar, vemos como el Señor Jesucristo nos muestra este pasaje como es compasivo ante la súplica de pecadores que están heridos. Muchas veces pensamos que ¿dónde voy a ir yo? ¿Cómo voy a creer yo en el Señor Jesucristo? ¿Cómo
el Rey de Reyes y Señor de Señores se va a fijar en mí con las cosas tan malas que yo he hecho en mi vida? ¿Yo es imposible que tenga perdón de Dios? Pues no. Este texto nos enseña que todas las personas el Señor es compasivo si realmente vas con un corazón arrepentido hacia Él. Además vemos como el Señor no te ignora. Muchas veces puedes pensar, bueno, yo puedo decir algo, pero Él estará en sus cosas. No, el Señor no te ignora. Fijaros que iba una gran multitud saliendo del camino, dice el texto bíblico que se paró y se puso a su disposición. El Señor Jesucristo no ignora a quienes claman a Él pidiéndole misericordia. Dice el texto bíblico en Mateo capítulo 11, venid a mí todos los que estáis cargados, que yo os haré descansar. Y finalmente, este pasaje es el modelo de salvación. El Señor Jesucristo, como he dicho, iba ya a la cruz. Este ciego Bartimeo entendió que era un pecador bajo el juicio de Dios. Entendió que necesitaba misericordia. Reconoció al Señor Jesucristo como el Mesías, como aquel que vino a salvar a su pueblo de sus pecados, como dice Mateo, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 21. Y creyó en el Señor como su Salvador. Hoy, 2000 y pico años después, aquí en Bailén, en esta ciudad, aún es tiempo de salvación. Aún puedes clamar al Señor Jesucristo en tu intimidad, en tu oración y decirle: Señor, ten misericordia de mí. Soy un pecador, necesito ser salvo. Y el Señor no te va a ignorar, el Señor no va a abandonarte, no va a pasar a ti, sino que te va a decir: tu nombre, tu fe te ha salvado. Pues que el Señor bendiga su palabra. Amén.